Se habla mucho sobre la fe, gloria a Jesús, aleluya, pero es un tema del cual se puede hablar muchísimo, gloria a Dios, y del cual tenemos que estar al tanto siempre. Gloria a Jesús, aleluya. Porque por fe somos salvos. Aleluya. Y me gustaría leer una ilustración, y más bien es como un corto testimonio, gloria a Jesús, que habla sobre la fe. Se trata de un misionero, gloria a Jesús. Él nació en el 1832 y él fue un gran misionero. Él se llamaba Hudson Taylor. Él fue misionero para la China. Y mientras él viajaba en un barco de velas, gloria a Jesús, y se acercaba a la península de Malay y la isla de Sumatra, esto es por el Pacífico, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán diciendo: «Señor Taylor, no hay viento. Estábamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales. ¿Qué puedo hacer yo?», él le pregunta. El capitán respondió: «Yo entiendo que tú eres un cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento». «Está bien, capitán, yo lo haré. Pero primero tú necesitas levantar y abrir las velas». «Pero eso sería una locura», dijo el capitán. «No hay nada de viento. Además los marineros creerán que soy loco». Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. Y le dijo: «¿Puedes dejar de orar ahora? No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos». Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando leí Gloria a Jesús, ese testimonio me encantó. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces le pedimos algo al Señor y el Señor nos está diciendo: «Haz esto», y nosotros no queremos hacerlo, pero sí queremos recibir la bendición. Gloria a Jesús. Sin embargo, parte de la fe ahí estaba en que ellos alzaran las velas, aunque no hay viento, pero alzaran las velas. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Entonces, gloria a Jesús. ¿Qué es fe? Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, nos dice que la fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Amén, gloria a Jesús. Como creyentes estamos llamados a continuar creciendo en la fe. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Bueno, la fe es un ingrediente primordial en la vida del cristiano. Y no solamente eso, también es un componente del fruto del Espíritu. Y los frutos del Espíritu están mencionados en Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Es decir, que si tenemos amor, bondad, templanza, pero nos falta fe, estamos incompletos. Gloria a Jesús. Porque esos componentes, esos 9 que menciona, componen el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como nos dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. La fe es necesaria, es vital que la tengamos en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces podríamos resumir que tener fe en 3 puntos. Tener fe es seguridad firme, certeza. Es esperanza segura y convencimiento total. Esas 3 cosas. Gloria a Jesús. La palabra de Dios nos da grandes ejemplos de hombres de fe. Ahí mismo en Hebreos capítulo 11 hay como un salón de la fama de los hombres de fe de la Biblia. Gloria a Dios, aleluya, que podemos leerlo. Sin embargo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y estoy segura que ustedes también, y es el de Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y no solamente el padre de la fe, sino que también Dios lo llamó su amigo.
Gloria a Jesús. En Isaías 41:8, se lo voy a leer. Si usted no tiene tiempo de buscarlo, puede anotarlo. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Abraham era amigo de Dios. También en Santiago capítulo 2, verso 23, nos habla de que Abraham, gloria a Jesús, fue amigo de Dios también. 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Vemos cómo él fue considerado un amigo de Dios. Y el haber llegado a ser un amigo de Dios y haber, gloria a Jesús, aleluya. Él es un ejemplo, gloria a Jesús, que por su fe llegó muy lejos. Hay en Romanos capítulo 4, gloria a Dios, aleluya. Versos 18 al 25 nos habla, gloria a Dios, de cómo Abraham, gloria a Jesús, por medio de la fe que tuvo. Le voy a leer capítulo 4 de Romanos, versículo 18, dice: contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso era Abraham, gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya. Y al igual que Abraham, nosotros podemos también llegar a considerarnos amigos de Dios, gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos vea más que sus hijos como sus amigos, gloria a Dios, aleluya. Cada uno de nosotros, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Para gloria nuestro Dios no hay nada demasiado grande, gloria ni nada demasiado pequeño. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Su palabra es veraz y Él nos da ejemplo de cosas que Él hizo en el pasado y que quiere continuar haciendo en nuestras vidas. Amén. Y aún más nos da una esperanza gloriosa para el futuro. Gloria a Jesús, donde nos ofrece un mundo, una vida eterna, donde no habrá lágrimas ni dolor. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, nuestra fe es importante, gloria a Dios, creer y obedecer. Gloria a Jesús, aleluya. Porque a veces creer, fe es lo mismo que creer y confiar. Gloria a Jesús. Eso es fe, creer y confiar. Gloria a Dios. Entonces, si creemos en Dios, si creemos lo que Él nos ha prometido, en sus promesas, entonces debemos tener nuestra voluntad dispuesta para obedecerle a Él. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos que este fue el ejemplo de Abraham. Si ustedes van a Génesis capítulo 12, ahí nos habla de cómo Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela. Gloria a Jesús. Deja toda la comodidad que tú tienes, porque sabemos que Abraham era un hombre rico para esos tiempos. Gloria a Jesús. Todas las posesiones que él tenía. Sin embargo, Dios le dijo: deja tu casa y tu parentela y vete, y él lo hizo. Amén. Gloria a Dios, porque le creyó a Dios. Aleluya. Él se decidió a escuchar la voz de Dios y a ser diferente al padre que él tenía, porque también sabemos que el padre de Abraham era un idólatra. El padre de Abraham adoraba el sol, la luna, las estrellas. Sin embargo, Abraham dijo: yo no voy a hacer eso. Yo voy a adorar al que hizo el sol, la luna y las estrellas. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque a veces
veces nosotros, gloria a Jesús, divagamos mucho relacionado a veces cuando sabemos que la doctrina que donde estamos quizás no sea la correcta, gloria a Jesús. A veces la gente, por eso vemos que muchas personas no aceptan al Señor, porque están siguiendo más tradiciones que la palabra de Dios. Le cuesta dejar las cosas, la idolatría y muchas cosas que practican. ¿Por qué razón? Porque les cuesta, prefieren seguir eso a confiar en Dios. Amén. En el único Dios verdadero. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Y si ustedes continúan leyendo hasta el capítulo 22 de Génesis, gloria a Jesús, ahí vemos cómo la fe de Abraham fue puesta a prueba. Gloria a Jesús. Amén, gloria. La fe de Abraham fue probada, porque después que él tuvo a su hijo, Dios lo llamó y le dijo que sacrificara a su hijo. Y él no lo pensó, porque él creía en él sabía en el Dios que había creído. Gloria a Dios, aleluya. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Gloria a Jesús, aleluya. Él fue plenamente probado por Dios, aleluya, y gloria al Señor. Santo es el Señor, aleluya. Y nosotros de esa misma manera en que él fue amigo de Dios, podemos serlo. Dios siempre está dispuesto para con nosotros, porque Él nos ama. Amén. Gloria a Jesús. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo para el que cree en Él, gloria a Jesús, no se pierda. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Señor. Sin embargo, hermanos, a medida cuando nosotros venimos al Señor, gloria al Dios Altísimo, aleluya. Santo. Pueden haber cosas que nos hagan detener en que nuestra fe continúe creciendo. Gloria a Jesús, aleluya. Y a veces el que damos por sentado, venimos al Señor, pasamos al frente, lo aceptamos, nos bautizamos, gloria a Dios, y damos por sentado que ya todo terminó ahí. Ya estamos salvos. La realidad es que ya estamos salvos desde que aceptamos al Señor. Sin embargo, la fe necesita continuar creciendo, gloria a Jesús. Porque la fe es como una semillita, gloria a Jesús. Bueno, la palabra la compara con una semilla de mostaza en el tamaño, pero es algo que necesita continuar creciendo, gloria a Jesús, aleluya. Amén. Para que no muera, gloria a Jesús, aleluya. Y vemos cómo poco a poco a veces nuestra vida cristiana se convierte como en una rutina, gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor, Amén. aleluya. Cuando vienen los golpes de la vida y nos dan duro, gloria a Jesús, nos tambaleamos y necesitamos saber dónde está establecida nuestra fe. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos habla de personas que naufragaron en la fe. Gloria a Jesús, aleluya. La palabra nos habla de personas que naufragaron en la fe. Y esos son ejemplos para nosotros actualmente. Que si ellos pasaron por eso, nosotros también podemos pasar por eso. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Por eso es que necesitamos estudiar las Escrituras. Gloria a Dios. Me gustaría leer en 1 Timoteo, capítulo 1, el verso 19. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, gloria a Jesús, aleluya. Le envía esta carta a Timoteo y le está hablando, aconsejándolo, gloria a Jesús. Y ahí en el verso 19, le voy a leer del 18, dice: y Timoteo, hijo mío, porque él lo consideraba un hijo a Timoteo, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aleluya. Son dos personas que menciona que naufragaron en la fe. Gloria a Jesús, aleluya. También podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Verso 9 en adelante.
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Gloria a Jesús. Vemos que personas que estaban sirviendo al Señor naufragaron en su fe y abandonaron, se fueron. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Y vemos cómo nosotros, gloria a Dios, necesitamos tener cuidado con eso. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor, como que esa semillita de fe fue puesta en nosotros. ¿Por qué razón? Porque la fe es un don de Dios, dice la palabra en Efesios 2:8. No es algo nuestro, no es algo que nació de nosotros, es de Dios. Aleluya. Entonces venimos al Señor, esa semillita es puesta en nosotros, gloria a Dios, aleluya. Entonces viene un caminar en Cristo, gloria a Jesús. Venimos solos aquí, hay un caminar en Cristo. Cuando vayamos delante del Señor, cada uno de nosotros irá solo. Pero entre medio de que aceptamos al Señor y que estemos frente a Dios, hay un caminar en Cristo que no podemos hacerlo solo. Necesitamos como un cuerpo, gloria a Jesús, estar juntos, aleluya. ¿Por qué razón? Porque uno apoya al otro, gloria a Dios, aleluya. Cuando vienen los golpes de la vida, cuando vienen las situaciones, cuando vienen los problemas, aleluya, que vienen de diferentes formas, de diferentes clases, estamos como un cuerpo que somos. Amén, gloria a Dios. Por eso es la importancia, aleluya, de estar juntos, de congregarnos juntos y de mantenernos, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Aún más, Hebreos 11:24 nos dice, nos habla de tenernos en cuenta unos a otros. Aleluya. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia nos manda que estemos juntos, a que nos busquemos, a que sepamos qué está sucediendo cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Amén. Somos un cuerpo, aleluya. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, aleluya. Santo, santo es el Señor. Y vemos cómo el apóstol Pablo, que también fue un gran ejemplo de fe, en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 9, también él nos habla, gloria a Jesús, de cómo él se guardó la fe. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Que cuando nos llegue ese día nosotros podamos decir que hemos guardado la fe. Gloria a Jesús, aleluya. Y hay otra traducción de Biblia que me gusta, que es la traducción del lenguaje actual, que lo dice más claro. Dice: y en ningún momento he dejado de confiar. Gloria a Jesús. Es decir, en ningún momento he dejado de tener fe. Gloria a Jesús, aleluya. Pero para tener fe necesitamos mantenerla. Amén. Gloria a Jesús. Porque la fe es como le digo, es como una semillita que va creciendo y hay que echarle agüita y todo eso a esa matita que va creciendo, porque si no, esa matita se muere. Gloria a Jesús. Y queremos una fe que sea fuerte, que sea firme, que sea establecida en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, aleluya, la palabra también nos manda a que examinemos la fe, nuestra fe. En 2 Timoteo, en 2 de Corintios, gloria al Señor, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. 2 de Corintios, capítulo 13, y el verso 5, dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen?
¿Acaso no saben que Jesucristo esté en ustedes? A menos que no hayan pasado. La palabra de Dios nos manda a examinarnos en la fe, a ver cómo andamos, gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué razón? Porque la fe no es algo nuestro, gloria a Jesús, aleluya. Es algo que proviene del Señor, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y solamente cuando permanecemos en Cristo, nuestra fe puede ser firme, nuestra fe puede ser fuerte. Aleluya, puede estar sobre las rocas, gloria a Jesús, aleluya. Que puede venir cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier situación de las que a veces llegan a nuestra vida y nos golpean y nos mantenemos de pie, porque Cristo es el que sostiene nuestra fe, gloria a Jesús, aleluya. Y me gustaría darle 3 puntos, gloria a Jesús, que nos pueden ayudar a nosotros, gloria a Dios, aleluya, a mantener que esa fe continúe creciendo, que se mantenga viva y que nos mantengamos vivos espiritualmente. Amén, confiando en las promesas que Dios nos ha hecho. Gloria a Jesús, aleluya. Porque estamos aquí, gloria a Jesús, confiados en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Aleluya. Confiando que el futuro en Cristo es mejor de lo que hay ahora. Gloria a Dios. Ahora lo que hay es pasajero. Gloria a Dios. No podemos nuestra mirada está en el gobierno, en las situaciones que están pasando, porque eso nos puede desalentar. Gloria a Jesús. Por eso yo no veo noticias. Gloria a Jesús, porque las noticias son terribles. Gloria a Dios, aleluya. Son terribles. Mejor que lo que tengamos en nuestra cabeza sea la palabra de Dios y la esperanza de que hay un futuro mejor en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando nuestra mentalidad cambia, gloria a Jesús. Aleluya. Cuando nuestra mentalidad cambia y Cristo está ahí presente todo el tiempo, comenzamos a ver, aunque hayan problemas y situaciones, nuestra visión cambia. Gloria a Dios. Porque nuestra visión está puesta en Cristo y en lo que Él nos ha prometido. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero darle 3 puntos que nos van a ayudar a todos nosotros a mantener nuestra fe firme. Gloria a Jesús. El primer punto es que creamos en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Creer en la palabra de Dios. Aleluya. Que tiene poder. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. No leerla como un libro más. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando usted vaya a leer la Biblia, ore antes, para que esa palabra sea revelada a usted. Gloria a Jesús. Aleluya. Recuerde que esto es la voz de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Romanos 10:17 nos dice que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Si queremos tener una fe establecida en Cristo, aquí está. En el manual que es de Dios para nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Romanos 10:17. La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Esta es la forma perfecta, sin errores. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Dios es santo y es bueno, aleluya. Su amor es para siempre, su amor, aleluya, y su misericordia, aleluya, son inmensos, aleluya. Segunda de Timoteo, gloria a Jesús, capítulo 3, verso 16, nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Jesús. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Nos lleva a alcanzar la perfección. Aleluya, no por nuestra propia cuenta, sino en Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. La palabra de Dios también nos ayuda. Gloria a Jesús. Nos lleva a la vida eterna.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos lleva a la vida eterna. Juan, capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Nos lleva a la vida eterna. Gloria a Jesús, aleluya. También la palabra de Dios, aleluya, en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, ahí Jesús hizo un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Gloria a Jesús. Nos lleva al arrepentimiento. Gloria a Jesús, aleluya. Nos lleva, gloria a Jesús, a limpiar nuestras vidas. Como también dice Juan, capítulo 17, versos 16 al 19. Dice, gloria a Jesús, aleluya. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Y esta fue una oración que Jesús hizo por sus discípulos. Gloria a Jesús. Y la hace también por nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno. El segundo punto que le quiero dar, el primero era creer la palabra de Dios. Aleluya. El segundo punto es sirva al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y voy a leer en Lucas. Gloria. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Lucas capítulo 10, verso 2. Dice, les digo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por lo tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Amén. Y también eso está en Mateo 9, 35 al 38. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Amén. Desde limpiar la iglesia cuando uno llega, gloria a Jesús, visitar hermanos que estén enfermos, llevar personas a los hogares cuando se termine el servicio y muchísimas otras cosas más. Gloria a Jesús. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. El mantenernos ocupados, el evangelismo, gloria a Jesús, que el evangelismo es un mandato bíblico. No es algo opcional, si queremos o si tenemos tiempo o no. El evangelismo es un mandato bíblico y hay que cumplir con él, porque el Señor nos va a llamar a cuenta en algún día. Gloria a Jesús, aleluya. Por las personas que no le hablamos. Gloria a Dios. Y eso es trabajo trabajo para el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando usted está ocupado en la obra del Señor, su fe crece. Su fe crece, es una. Gloria a Jesús, aleluya. Y el gozo que usted tiene es inmenso, gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Tú das un tratado a una persona, aunque a veces la persona lo tira para atrás, pero por lo menos sabemos que estamos cumpliendo con la obra del Señor, aleluya. Eso es lo importante, que cumplamos con lo que el Señor ha establecido en su palabra que nosotros hagamos. Amén. Si la persona no quiere escuchar la palabra o lo que sea, eso es su decisión. Pero nuestro trabajo es, gloria a Jesús, cumplir con darle la palabra a la persona. Que no haya excusa en aquel día de que nadie me dijo que iba a haber un juicio, que hay una salvación. Porque lo que más que queremos darle a las personas es hablarles de la salvación, del amor de Dios. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Que sus vidas pueden ser cambiadas, gloria a Jesús, sobre todas las cosas. Amén. Vemos cómo está el mundo viviendo, las personas, gloria a Jesús. Entonces queremos dar esa palabra de esperanza, una palabra de vida, gloria a Jesús. En un mundo tan tumultuoso en el que estamos viviendo, gloria a Jesús. Aquí mismo en la ciudad, gloria a Jesús, que cada día vemos que tantas cosas pasan, gloria a Jesús. Sin embargo, nuestro trabajo es, gloria a Dios,
darle el mensaje. Así que, hermano, sirva al Señor. Sirva al Señor con todo, gloria a Jesús. Con todos sus recursos, gloria a Dios. Porque tenemos que saber que todo lo que tenemos, gloria a Jesús, Dios nos lo ha dado. Gloria a Dios, aleluya. A veces somos como medio que queremos guardar una parte de lo que el Señor nos ha dado y no queremos como compartir o quizás ayudar. Pero todo lo que tenemos, todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Amén. Gracias, desde el trabajo que tenemos, desde el lugar donde dormimos, desde la comida que llega a la mesa, todo es porque Dios lo ha dado. Gloria a Jesús, aleluya. Si Él, porque hay personas que, gloria a Jesús, por ejemplo, un afán con el trabajo, no sé por qué no hablan del afán, pero Santo Jesús, aleluya. Pero si Dios no permite que tú llegues a ese trabajo, gloria a Jesús, tú no puedes hacerlo. Absolutamente todo lo que tenemos nos viene de Dios. Aleluya. Así con todo lo que tenemos, sirvamos al Señor. Usted va a ver la satisfacción que va a sentir en su corazón. Gloria a Jesús. Y el gozo sobre todas las cosas. Gloria a Jesús. Ese es el segundo punto. Mi alma alaba al Señor. Y el tercer punto es practicar las disciplinas cristianas. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Y le voy a leer Colosenses. Gloria a Dios. Capítulo 2. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Disciplina cristiana. Practica las disciplinas cristianas. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Santo. Colosenses capítulo 2, versos 5 al 7. Dice, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor de la manera que los recibieron, arraigados y sobre edificados en Él, confirmados en la fe, rebosantes de acción de gracias, que es como fueron enseñados. Gloria a Jesús. Entonces nuestra vida cristiana tiene que ser un complemento, gloria a Jesús, de lo que hemos aprendido del Señor a través de su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra vida, lo que aprendemos, nuestras doctrinas, la ética cristiana que llevamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, todo eso, gloria a Jesús, aleluya, tiene que ir de la mano. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que vivir lo que profesamos. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. ¿Y qué nos va a ayudar a hacer eso? Las disciplinas cristianas también. No solamente nos van a ayudar a aumentar nuestra fe, sino que también nos van a ayudar a vivir de la manera correcta que le agrada al Señor. Gloria a Jesús. Amén. ¿Y cuáles son las disciplinas cristianas? Gloria a Jesús. Oración. La palabra nos habla orar sin cesar. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. El que estemos trabajando, por ejemplo, o en la escuela, no nos limita para orar. Uno puede orar en cualquier parte que uno esté, en la guagua, en el tren, donde uno esté, uno puede orar. Gloria a Jesús, aleluya. No hay una posición específica. Si no te puedes arrodillar sentado, parado, como sea, pero ora al Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Segundo, el estudio bíblico, estudiar la Biblia, gloria a Jesús. No solamente aquí como grupo en la congregación, sino individualmente, gloria a Dios, en su casa. Leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella. Como les dije ahorita, cuando vaya a leer la Biblia, ore al Señor, para que Él revele esa palabra a su vida. Gloria a Jesús. Recuerde que no es nuestra palabra, que no es un libro más. Es la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablando a nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya.
El ayuno. En estos días vamos a estar de ayuno y después vamos a estar del día 13 al 15. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. El congregarnos. Hay algo sobrenatural en el congregarnos. Gloria a Jesús. La palabra dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Y es algo que ocurre aquí cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso la importancia. Y eso, todo eso nos ayuda a que nuestra fe continúe creciendo. Gloria a Jesús. Recuerden, hermano, que estamos viviendo en tiempos difíciles. Gloria a Jesús. Las cosas no se van a mejorar. Gloria a Dios, aleluya. Allá afuera. No se van a mejorar. Aunque parezca que quizá la economía está mejor y trabajo está mejor, pero la realidad es que sabemos que las cosas nadie las va a poder resolver allá afuera. Solamente estamos esperando en Cristo Jesús. Si nuestra mirada está en cualquier cosa, en el gobierno, en el trabajo, estamos fuera desubicados completamente. Gloria a Dios. Cristo es el único que va a poder resolver los problemas que hay. Gloria a Jesús. Aún nuestros problemas, gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aún nuestras propias situaciones. Solamente necesitamos creer. Solamente necesitamos fe. Gloria a Jesús. Confiar en Él. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Una vida cimentada en lo que hemos aprendido de nuestro Señor nos va a ayudar a crecer en fe. Nos va a ayudar a vivir bajo el señorío de Cristo. Mientras abundarán en nosotros las acciones de gracia. Gloria a Jesús. Y de esta manera, ¿qué va a suceder? Vamos a vivir alineados bajo la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino alineados bajo la voluntad de Dios. Haciendo lo que Él quiere. Gloria a Jesús. Aleluya. Si aún, gloria a Jesús, alguno de nosotros piensa o se siente que su fe ha menguado, gloria a Jesús, pídale al Señor que aumente su fe. De la misma manera que lo hicieron los apóstoles, que le dijeron a Él, aumentanos la fe. Gloria a Jesús, aleluya. Porque podemos ver, está el momento en que eso suceda en nuestra vida, que nuestra fe mengue, que nos sintamos abatidos. Todo eso puede suceder porque eso sucede en nuestras vidas, las situaciones, los problemas. Sin embargo, no podemos quitar la mirada del Señor. Necesitamos decirle, Señor, aumenta nuestra fe, para que esa fe nos sostenga, nos mantenga de pie. ¿Por qué razón? La palabra dice en 4 porciones diferentes que el justo por fe vivirá. 4 veces diferentes, en 4 porciones diferentes. Dice el justo por fe vivirá. Lo dice en Habacuc 2:4, lo dice en Romanos 1:17, lo dice en Gálatas 3:11 y lo dice en Hebreos 10:38. El justo por fe vivirá. Gloria a Jesús. Nuestra esperanza es que Cristo, gloria a Jesús, viene por nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. No es, lo que estamos viendo no es. Aleluya. Necesitamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder, gloria a Jesús, ver y oír lo que el Señor nos dice, nos habla, para que nuestras vidas sean vidas productivas en Cristo Jesús. Aleluya. Porque sabemos que llegará un día en que Él venga por nosotros. Amén. Y ese día será glorioso. Y así estaremos con Él por la eternidad. Aleluya.